Un día eres la luz en los ojos de tu hijo, y al siguiente, eres solo una sombra que estorba en su nueva vida. Mi nombre es Juana, y estas tierras que ves a mi alrededor han sido mi hogar por más de 50 años. Aquí crié a mi Rafael con estas manos que ahora tiemblan al recordar cómo todo cambió. Mi hijo siempre fue mi orgullo, un hombre de campo como su padre, honesto y trabajador. Todo comenzó aquella tarde de primavera cuando Rafael llegó con una noticia que iluminó su rostro. Había conocido a alguien. Renata, una mujer de ciudad que había venido a nuestro pueblo por trabajo temporal. La primera vez que la vi, con su ropa elegante y su sonrisa perfecta, algo dentro de mí se inquietó, pero la recibí con los brazos abiertos, como la madre que siempre fui. Preparé mi mejor comida, saqué la vajilla que solo usábamos en Navidad y hasta corté flores frescas para la mesa. Señora Juana, es un placer conocerla. Rafael me ha hablado tanto de usted, dijo mientras me abrazaba. Su perfume era tan intenso que me mareó un poco, pero vi a mi hijo tan feliz que ignoré esa primera señal. Las semanas pasaron, y Renata parecía encantada con nuestra vida sencilla. Aprendía a hacer tortillas, preguntaba por mis recetas, escuchaba mis historias del pueblo como si fueran tesoros. Rafael me miraba agradecido, pensando que por fin había encontrado a alguien que valorara lo que él más quería, su hogar y su madre. El día que anunciaron su compromiso, organicé una pequeña celebración. Mientras servía el postre, escuché a Renata hablar por teléfono en el patio. Sí, todo va según lo planeado. La vieja es más fácil de manejar de lo que pensé. Pronto tendremos todo esto para nosotros. Cuando regresó a la mesa, su sonrisa seguía intacta, pero sus ojos me miraron diferente, como quien mira un obstáculo que pronto será removido. ¿Está todo bien, suegra querida?, me preguntó con dulzura fingida mientras posaba su mano sobre la mía. Parece que ha visto un fantasma. Esa noche no pude dormir, repitiendo sus palabras en mi mente una y otra vez, preguntándome si acaso mi instinto maternal me estaba engañando. Mi esposo Antonio siempre decía que yo tenía un don especial, una intuición que pocas veces fallaba. Tu corazón ve lo que tus ojos no pueden, Juana, me repetía cuando presentía problemas en la cosecha o enfermedades en el ganado. Y ahora ese mismo corazón me advertía sobre Renata. Recordé a mi madre, que también había sido suegra, y como siempre nos aconsejaba: cuando tu hijo traiga una mujer a casa, dale la bienvenida con los brazos abiertos, pero observa cómo trata a los que no puede usar. Renata era todo sonrisas con Rafael, toda dulzura cuando él miraba, pero cuando creía que nadie la veía, sus gestos cambiaban, su mirada se endurecía. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, intenté convencerme de que estaba equivocada, que mis temores eran solo producto de mi miedo a perder a mi único hijo. Quizás Renata hablaba de otra cosa por teléfono, quizás malinterpreté sus palabras, pero entonces la vi en el patio, midiendo la casa con pasos largos, observando los límites de la propiedad, evaluando todo como quien hace inventario de futuras posesiones. Pero aquella conversación telefónica fue solo el primer aviso de la tormenta que se avecinaba en mi vida. Si esta historia te suena familiar, no olvides darle like y suscribirte para saber qué ocurrió después. Los preparativos de la boda avanzaban y con ellos, mi inquietud crecía día tras día. Intenté hablar con Rafael sobre mis preocupaciones, pero él solo veía a la Renata, que le mostraba su mejor cara. Mamá, estás imaginando cosas. Renata te adora, siempre habla de lo maravillosa que eres, me decía mientras arreglaba el viejo tractor de mi difunto esposo. Pero yo sabía la verdad. Cuando Rafael no estaba presente, ella apenas me dirigía la palabra. Sus ojos se volvían fríos, calculadores. Una vez la encontré revisando los papeles de propiedad de nuestra tierra en el despacho, papeles que guardábamos en un cajón con llave. Solo quería conocer mejor la historia de la familia. Se excusó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La boda fue sencilla, como corresponde a gente de campo. Invitamos a todo el pueblo, como dicta la tradición. Mientras veía a mi hijo jurando amor eterno, las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran de felicidad como todos pensaban. Después de la ceremonia, cuando los novios se preparaban para partir a su luna de miel, Renata se acercó a mí con un ramo de flores. No se preocupe, suegra, cuidaré bien de su hijo, y de todo lo que le importa, susurró en mi oído, con un tono que heló mi sangre. Los días sin Rafael fueron los más solitarios de mi vida desde que había quedado viuda. Cada rincón de la casa me recordaba a él, a nuestras conversaciones junto al fuego, a sus risas llenando la cocina. Ahora solo quedaba el eco de mis propios pensamientos. Cuando regresaron, mi hijo parecía feliz, pero distante. Renata había logrado lo que quería: comenzar a separarnos. Mamá, hemos estado hablando,
y creemos que sería mejor si vivieras en la casita del fondo del terreno. Así tendremos más privacidad y tú conservarás tu independencia, me dijo Rafael una noche, evitando mirarme a los ojos. La casita era apenas un cobertizo que usábamos para guardar herramientas. Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. Esta casa la había construido con mi esposo, cada tablón colocado con amor, cada rincón lleno de recuerdos. Por supuesto, hijo, respondí con la voz quebrada. Solo necesito un poco de tiempo para organizar mis cosas. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, abrazando la vieja chaqueta de mi esposo. Ay, Antonio, ¿qué hice mal? ¿Por qué nuestro hijo no puede ver lo que yo veo? Lo que más dolía no era perder mi hogar, sino sentir que estaba perdiendo a mi hijo poco a poco, como arena escurriéndose entre mis dedos, sin poder hacer nada para evitarlo. Doña Mercedes, mi vecina de toda la vida, vino a visitarme al día siguiente. Encontró la casa revuelta, con mis pertenencias a medio empacar y mis ojos hinchados de tanto llorar. Juana, ¿qué está pasando?, me preguntó abrazándome con fuerza. Le conté todo entre sollozos, las miradas frías de Renata, sus comentarios hirientes cuando Rafael no estaba, la decisión de relegarme a la casita del fondo. No es justo, dijo Mercedes indignada. Esta casa la construiste tú con Antonio. Cada rincón tiene tu esfuerzo. Es la casa de Rafael ahora, respondí resignada, y él quiere espacio para su nueva familia. Una cosa es dar espacio, y otra muy distinta es desplazar a la madre que te dio la vida, sentenció mi amiga. Esa mujer de la ciudad no entiende nuestras tradiciones, nuestro respeto por los mayores. Sus palabras me reconfortaron, pero también avivaron mi dolor. Mercedes había visto en semanas lo que mi propio hijo se negaba a ver tras meses. Ten cuidado, Juana, me advirtió al despedirse. He visto cómo te mira esa mujer cuando cree que nadie observa. Hay oscuridad detrás de esa sonrisa perfecta. Pero aún no sabía que mi bondad y mi silencio serían las armas que ella usaría contra mí. Si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia, y no olvides suscribirte para ver el siguiente capítulo. Pasé los siguientes días acondicionando la casita del fondo. Rafael prometió ayudarme, pero siempre surgía algo. Mañana sin falta, mamá, o Renata necesita que la lleve al pueblo. Excusas que antes nunca hubiera puesto por delante de mis necesidades. Una tarde mientras limpiaba el cobertizo, encontré una caja con las cartas que Antonio me había escrito durante nuestro noviazgo. Las releí entre lágrimas, recordando tiempos más felices. ¿Qué hace, suegra? La voz de Renata me sobresaltó. Estaba parada en la puerta, observándome con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Solo recordando, respondí secándome las lágrimas. Qué tierno, dijo acercándose. Tomó una de las cartas y la leyó en voz alta, burlándose del lenguaje romántico de mi difunto esposo. Estas cosas viejas solo acumulan polvo. Deberías deshacerte de ellas. Son mis recuerdos, Renata, protesté intentando recuperar la carta. Claro, suegrita, respondió con tono condescendiente. Por cierto, necesito que firmes unos papeles. Es para actualizar la titularidad de las tierras, ahora que Rafael y yo estamos casados. La miré confundida. Pero las tierras están a nombre de Rafael. Antonio se aseguró de dejarlo todo en orden antes de partir. Su rostro se tensó por un momento, pero rápidamente recuperó su máscara de amabilidad. Es solo un trámite. Hablaré con Rafael para explicártelo mejor. Esa noche, mientras cenábamos los tres juntos, Renata mencionó casualmente: amor, tu madre parece muy apegada a esas viejas cartas. Creo que le está costando adaptarse a los cambios. Rafael me miró preocupado. Mamá, tienes que entender que es tiempo de mirar hacia adelante. Papá ya no está, y nosotros necesitamos espacio para formar nuestra familia. Lo sé, hijo, respondí con el corazón encogido. Solo necesito tiempo. Al día siguiente, cuando regresé de hacer compras en el pueblo, mis cartas habían desaparecido. Busqué por todas partes, desesperada. Cuando confronté a Renata, ella fingió sorpresa. Quizás las tiraste por accidente con la basura vieja, o tal vez. Estás empezando a olvidar cosas, suegra. Rafael llegó en ese momento. ¿Qué pasa? Tu madre dice que perdió unas cartas, pero esta mañana la vi quemando papeles viejos, mintió Renata con tal naturalidad que casi me hizo dudar de mis propios recuerdos. Eso no es cierto, exclamé indignada. La tensión en el ambiente podía cortarse con cuchillo. Vi cómo mi hijo dudaba entre creerme a mí, su madre que jamás le había mentido, o a Renata, cuyas lágrimas comenzaban a aparecer oportunamente. Yo solo quiero ayudar, sollozó ella, pero tu madre me ve como una intrusa. Ayer me dijo que nunca podría reemplazar a tu padre, que esta casa jamás sería mía realmente. Nunca dije tal cosa, exclamé horrorizada por su capacidad para inventar mentiras. Rafael pasó su brazo alrededor de los hombros de Renata, consolándola.
Tranquila, amor, mamá está pasando por un momento difícil. Sentí que el mundo se detenía. Mi propio hijo, el niño que había criado con valores de honestidad y respeto, estaba eligiendo creer en las mentiras de una mujer que apenas conocía, por encima de mi palabra. Don Pedro, el carpintero del pueblo que había venido a ayudarme con unas reparaciones en el cobertizo, presenció la escena desde el patio. Su mirada compasiva me decía que él sí creía en mí, que veía lo que estaba pasando. Pero su apoyo silencioso no era suficiente contra la telaraña de manipulación que Renata tejía hábilmente. Esa noche, mientras me instalaba en la casita del fondo, encontré cenizas en el barril donde quemábamos basura. Entre los restos carbonizados, reconocí un pedazo de papel con la letra de Antonio. Mi último vínculo con él, reducido a cenizas por las manos de esa mujer. Y fue entonces cuando lo comprendí. Ella no solo quería mi casa, quería borrar mi existencia de la vida de mi hijo. Si crees que las personas mayores merecemos respeto, dale like y suscríbete para ver cómo enfrenté esta dolorosa situación. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi vida se redujo a la pequeña casita del fondo, y a breves encuentros con Rafael cuando Renata no estaba cerca. Mi hijo venía a visitarme cada vez menos, siempre con excusas, el trabajo, el cansancio, compromisos con amigos de Renata de la ciudad. Desde mi ventana, podía ver cómo mi antigua casa comenzaba a transformarse. Renata había traído muebles nuevos, modernos, que nada tenían que ver con nuestra vida en el campo. Las cortinas que había tejido con mis propias manos desaparecieron, reemplazadas por telas costosas. El jardín de hierbas medicinales que cultivé durante décadas fue arrancado para instalar una parrilla y una zona de estar. Una mañana, mientras regaba las pocas plantas que había logrado trasplantar a mi nuevo hogar, escuché voces. Renata mostraba la propiedad a una pareja elegante que nunca había visto en el pueblo. Como pueden ver, es un terreno amplio. La casa principal necesita modernizarse, por supuesto, pero tiene potencial para convertirse en una preciosa casa de fin de semana, explicaba con entusiasmo. Me acerqué disimuladamente, pretendiendo ordenar unas macetas. ¿Y esa construcción del fondo?, preguntó el hombre señalando mi casita. Renata hizo un gesto despectivo con la mano. Oh, es solo un viejo cobertizo donde guardamos trastos. Se demolerá, por supuesto. El frío recorrió mi espalda. Estaban planeando vender la propiedad, mi hijo lo sabía. Esa tarde, cuando Rafael regresó del campo, intenté hablar con él. Hijo, vi a Renata mostrando la propiedad a unos desconocidos. Rafael evitó mi mirada. Son solo unos amigos que querían conocer el lugar, mamá. No te preocupes por cosas que no entiendes. Rafael, esta tierra ha sido de nuestra familia por generaciones. Tu padre, basta, mamá, me interrumpió alzando la voz por primera vez en su vida. Papá ya no está. Yo soy el hombre de la casa ahora y tomo las decisiones. Renata tiene razón, te estás volviendo paranoica. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi propio hijo, mi Rafael, hablándome como si fuera una extraña entrometida. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Lo siento, murmuró antes de marcharse, pero no se detuvo. No me abrazó como siempre hacía cuando me veía llorar. Esa noche, desde mi ventana, vi a Renata y Rafael discutiendo en la cocina. Ella gesticulaba enérgicamente, señalando hacia mi casita. Él agachaba la cabeza, asintiendo. Al día siguiente, Rafael partió temprano. Renata me informó que había ido a la ciudad por unos días, por negocios. Nunca antes se había marchado sin despedirse de mí. El silencio de esos días fue el más doloroso que jamás había experimentado. No era el silencio tranquilo del campo que tanto amaba, sino un silencio cargado de ausencias, de palabras no dichas, de abrazos negados. Durante esos días de soledad, intenté encontrar consuelo en las pequeñas rutinas. Cuidaba mis plantas, cocinaba para mí misma platos sencillos, rezaba en silencio pidiendo fortaleza. Pero el dolor de sentirme invisible en la vida de mi propio hijo era como una herida que no dejaba de sangrar. Una tarde, recibí la visita inesperada del padre Francisco, el párroco del pueblo. Venía con la excusa de traerme unas semillas para mi huerto, pero sus ojos compasivos me decían que conocía mi situación. Doña Juana, me dijo sentándose en mi pequeña mesa, el pueblo habla. Todos han notado el cambio en Rafael desde que se casó con esa mujer de la ciudad. Es normal, intenté justificar, aunque mi corazón sabía la verdad. Los hijos crecen, forman sus propias familias. Una cosa es formar una familia, respondió el sacerdote con firmeza, y otra muy distinta es renegar de la madre que te dio la vida. Lo que está pasando aquí no es normal, Juana. Sus palabras, aunque duras, fueron como un bálsamo. Por fin alguien veía lo que yo experimentaba. Alguien validaba mi dolor. ¿Qué puedo hacer, padre?, pregunté con la voz quebrada. Es mi único hijo, tener paciencia,
rezar y estar preparada, respondió enigmáticamente. A veces Dios permite las injusticias por un tiempo, pero su justicia siempre llega. Y lo que más temía, comenzó a materializarse frente a mis ojos impotentes. Si has sentido alguna vez el dolor de ser ignorado por alguien que amas, dale like y suscríbete para acompañarme en este doloroso camino. Rafael regresó de la ciudad cambiado. Evitaba mirarme a los ojos, pasaba más tiempo fuera de casa, y cuando estaba presente, parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Renata, por su parte, había abandonado completamente su fachada de nuera respetuosa. Una mañana temprano, mientras recogía huevos de las pocas gallinas que me habían permitido conservar, Renata apareció vestida como si fuera una fiesta en la ciudad. «Buenos días, suegra», dijo con tono burlón. «Vengo a informarte que tenemos planes para esta propiedad». «¿Planes?», pregunté sintiendo que mi corazón se aceleraba. «Rafael y yo hemos decidido vender. Este lugar es demasiado rústico para nuestro futuro. Queremos mudarnos a la ciudad, abrir un negocio, vivir la vida que merecemos. Pero esta tierra», mi voz tembló, «ha sido el hogar de los Mendoza por generaciones. Rafael nació aquí, su padre está enterrado en esa colina». Renata soltó una risa despectiva. «¿Y qué? Son solo hectáreas de tierra y una casa vieja. El pasado no paga facturas, suegra. Además, ya tenemos compradores interesados». «Rafael no puede estar de acuerdo con esto», protesté, aunque en mi interior sabía que mi hijo había cambiado bajo su influencia. «No, ¿por qué no le preguntas tú misma?» «Oh, espera, ya casi no habla contigo, ¿verdad?», sonrió con malicia. «Firma estos papeles. Es una formalidad, ya que técnicamente una parte de la propiedad sigue a tu nombre». Me tendió unos documentos que ni siquiera intenté leer. Mis manos temblaban tanto que dejé caer los huevos que había recogido. Se rompieron a mis pies, como mi corazón. «No firmaré nada sin hablar con mi hijo», declaré con la poca dignidad que me quedaba. Su rostro se transformó. La máscara de amabilidad desapareció por completo, revelando a la verdadera Renata. «Escúchame bien, vieja. Firmarás porque no tienes opción. Rafael ya firmó su parte. ¿Crees que él elegiría este agujero olvidado por Dios en lugar de un futuro conmigo? Despierta, tu tiempo ya pasó». Recogió los papeles, y antes de marcharse, añadió: «Tienes hasta mañana para decidir. O firmas voluntariamente, o le diré a Rafael que te encontré quemando los documentos de propiedad». ¿A quién crees que creerá? ¿A la madre senil que confunde sus recuerdos, o a su esposa? Esa noche, reuní todo mi valor y fui a la casa principal. Necesitaba hablar con Rafael, hacerle entender que estaba cometiendo un error. Lo encontré solo en el porche, mirando hacia los campos que pronto dejaría atrás. «Hijo», comencé, «es cierto que quieres vender nuestra tierra». Rafael suspiró pesadamente. «Es lo mejor, mamá. Aquí no hay futuro para nosotros». «¿Para nosotros, o para Renata?», pregunté con el corazón roto. Su mirada se endureció. «No empieces, mamá. Ya tomé mi decisión. Firmarás los papeles, y te llevaremos con nosotros a un bonito apartamento en la ciudad. Jamás abandonaré esta tierra. Rafael, aquí está enterrado tu padre. Aquí están nuestras raíces». «Pues entonces te quedarás sola», respondió con frialdad. «Porque nosotros nos vamos, con o sin tu bendición». El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Este no era mi Rafael. El niño que corría a mis brazos cuando se lastimaba. El joven que prometió a su padre moribundo que cuidaría de mí. Era un extraño con el rostro de mi hijo, pero con palabras que parecían dictadas por otra persona. Esa noche, desesperada, busqué entre las pocas pertenencias que había logrado salvar cuando me mudé al cobertizo. En una caja de metal encontré el medallón de San Antonio que mi esposo siempre llevaba consigo, y junto a él, una llave pequeña. Recordé entonces que Antonio tenía una caja de seguridad en el banco del pueblo, algo que había mencionado poco antes de fallecer. «Juana», me había dicho en sus últimos días, «hay cosas que deben protegerse. No todos los tesoros son visibles a simple vista». En ese momento no entendí completamente sus palabras. Pensé que se refería a recuerdos sentimentales, quizás algunas joyas de familia. Pero ahora, enfrentando la traición de mi hijo y la avaricia de Renata, sus palabras cobraban un nuevo significado. Decidí que al día siguiente iría al banco. Si Antonio había dejado algo importante en esa caja, ahora era el momento de descubrirlo. Quizás allí encontraría la forma de proteger lo que quedaba de nuestro legado familiar. Pero lo que ocurrió al día siguiente, destrozó los últimos vestigios de mi alma materna. Si crees que las tradiciones familiares merecen respeto, dale like y suscríbete para saber cómo enfrenté este terrible ultimátum. El domingo siguiente era la fiesta patronal del pueblo. A pesar de mi dolor, decidí asistir como cada año desde que tenía memoria.
quizás el ambiente festivo, los rostros familiares, la música tradicional, algo de eso podría aliviar un poco mi pena. Me puse mi vestido de ocasiones especiales, me arreglé el cabello con el prendedor que Antonio me había regalado en nuestro aniversario de plata, y caminé hacia la plaza principal. La celebración estaba en su apogeo. Los niños corrían entre los puestos de dulces tradicionales, las parejas bailaban al son de la banda local, los ancianos conversaban recordando fiestas pasadas. Por un momento, me sentí reconfortada. Este era mi pueblo, mi gente. Aquí todos me conocían como Doña Juana, la viuda de Antonio Mendoza, una mujer respetada. Vi a Rafael y Renata en la distancia. Ella lucía fuera de lugar con un vestido demasiado elegante para una fiesta de pueblo, joyas ostentosas y zapatos de tacón que se hundían en la tierra. Mi hijo parecía incómodo, como un extraño en el lugar que lo vio crecer. Don Héctor, el alcalde, me saludó afectuosamente. Doña Juana, qué gusto verla. Justamente estaba por anunciar la subasta benéfica anual. Nos honrará este año con una de sus famosas conservas. Asentí con una sonrisa. Mis conservas de frutas siempre eran las más cotizadas en la subasta que recaudaba fondos para la escuela local. Mientras don Héctor hacía el anuncio por el altavoz, Renata se acercó a nosotros arrastrando a Rafael. Sus ojos brillaban con malicia. Suegra, qué sorpresa verla aquí. Pensé que estaría descansando. A su edad, estas fiestas pueden ser agotadoras. Nunca me he perdido una fiesta patronal, respondí con dignidad. Es tradición. Ah, las tradiciones, suspiró teatralmente. Tan importantes para los que viven anclados en el pasado. Don Héctor, ajeno a la tensión, continuó, y ahora como cada año, la familia Mendoza donará una pieza para nuestra subasta. Doña Juana, ¿qué nos ofrece este año? Antes de que pudiera responder, Renata intervino. De hecho, don Héctor, este año la familia Mendoza tiene un anuncio importante. Tomó el micrófono y se dirigió a todo el pueblo. Queridos amigos, Rafael y yo queremos compartir una noticia emocionante. Nos mudamos a la ciudad. Hemos vendido la propiedad de los Mendoza para iniciar una nueva vida. Un murmullo recorrió la plaza. Todos los ojos se volvieron hacia mí, llenos de confusión y lástima. Incluso, continuó Renata con falsa preocupación, estamos buscando un buen hogar para ancianos donde la señora Juana pueda recibir los cuidados que necesita, ya que últimamente su memoria le falla. Eso no es cierto, exclamé horrorizada. Renata me miró con fingida compasión. ¿Ven a lo que me refiero? Niega incluso lo que ella misma nos ha dicho. Rafael, amor, explícales cómo encontraste a tu madre vagando confundida por los campos la semana pasada. Mi hijo para mi devastación, asintió levemente, evitando mi mirada. Yo nunca intenté defenderme, pero mi voz se quebró. Las miradas de lástima me aplastaban. Don Héctor, incómodo, intentó cambiar de tema, pero el daño estaba hecho. Mi dignidad, lo único que me quedaba, había sido pisoteada públicamente. La gente que me respetaba ahora me miraba con pena, como una anciana senil que ya no podía valerse por sí misma. Abandoné la plaza con la cabeza gacha, las lágrimas nublando mi visión. Detrás de mí, escuché a Renata, pobrecita, ya no sabe ni dónde está. Es lo que pasa cuando uno se aferra tanto al pasado. Esa noche, sola en mi pequeña casita, miré las estrellas a través de la ventana, las mismas que había contemplado con Antonio durante tantos años. La plaza del pueblo, normalmente un lugar de consuelo para mí, se había convertido en el escenario de mi mayor humillación. Mientras caminaba sola por el sendero que conducía a mi casita, escuché pasos detrás de mí. Era doña Lupe, la panadera, una mujer de pocas palabras pero corazón grande. Doña Juana, me llamó en voz baja. No crea que todos nos tragamos ese cuento. Conocemos a Renata, y vemos lo que está haciendo. Gracias, Lupe, respondí con voz temblorosa. Pero mi propio hijo. Los hombres a veces son ciegos, cuando una mujer astuta los envuelve, sentenció. Mi propio hermano perdió su granja por creer en las mentiras de una mujer así. Pero la verdad siempre sale a la luz. Me entregó una canasta cubierta con un paño bordado. Dentro había pan recién horneado, y un pequeño sobre. El pueblo ha comenzado una colecta, explicó. No es mucho, pero queremos que sepa que no está sola. Y el padre Francisco está buscando ayuda legal. Dice que una madre no puede ser despojada así de sus derechos. Sus palabras encendieron una pequeña llama de esperanza en mi corazón atormentado. Quizás no todo estaba perdido. Quizás el pueblo, mi pueblo, no me había abandonado como lo había hecho mi hijo. Al llegar a mi casita, encontré una nota bajo la puerta. Doña Juana, no firme nada. Lo que están haciendo es ilegal. Vendrá alguien a ayudarla. Un amigo. En aquella noche, me prometí a mí misma que nunca más permitiría que me humillaran así.
Si alguna vez te han hecho sentir insignificante cuando sabes lo que vales, dale like y suscríbete para descubrir cómo encontré la fuerza para seguir adelante. Los días siguientes a la humillación pública fueron los más oscuros de mi vida. Ya no me atreví a ir al pueblo, temerosa de las miradas de lástima, de los susurros a mis espaldas. Me encerré en mi pequeña casita, observando desde lejos cómo mi antigua vida se desmoronaba. Una mañana, mientras preparaba un té de hierbas que había recolectado al amanecer, escuché el ruido de un vehículo desconocido. Me asomé por la ventana y vi un camión de mudanzas estacionado frente a la casa principal. Varios hombres entraban y salían, cargando los muebles que habían sido el escenario de tantos momentos familiares. El sofá donde Rafael aprendió a leer sentado en mi regazo. La mesa donde celebramos cada Navidad y cumpleaños. El armario que Antonio construyó con sus propias manos para nuestro 10º aniversario. Todo era llevado como si no fueran más que objetos sin alma, sin historia. Con el corazón encogido, me armé de valor y salí de mi refugio. Necesitaba saber qué estaba pasando. Rafael supervisaba la mudanza con gesto serio. Cuando me vio acercarme, su rostro reflejó una mezcla de culpa y resignación. ¿Qué significa esto, hijo?, pregunté con voz temblorosa. Te vas sin despedirte. Rafael suspiró. Mamá, te lo dijimos, nos mudamos a la ciudad. La venta se concretó ayer. ¿Y yo, qué pasará conmigo? Antes de que pudiera responder, Renata apareció, radiante en su vestido de diseñador. Suegra, justo iba a buscarte. Tenemos noticias maravillosas, exclamó con falsa alegría. Encontramos un lugar perfecto para ti en la ciudad, una residencia para personas mayores, con atención médica las 24 horas. Exactamente lo que necesitas. Yo no necesito ninguna residencia, protesté. Mi lugar está aquí, en mi tierra. Renata intercambió una mirada con Rafael, esa mirada cómplice que tanto odiaba. La propiedad ya no es nuestra, suegra, dijo con frialdad. Los nuevos dueños llegarán la próxima semana. No puedes quedarte aquí. ¿Vendiste también mi casita?, pregunté incrédula a mi hijo. Rafael bajó la mirada. Era parte del terreno, mamá. Los compradores quieren toda la propiedad. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo habían vendido la casa familiar, sino también el pequeño refugio al que me habían relegado. Me quedaba literalmente sin techo, sin tierra, sin raíces. Vendí su casa y su carro. Partimos mañana, dijo Renata con una sonrisa triunfal, refiriéndose a la vieja camioneta que había sido de Antonio, el último vínculo tangible con mi esposo. Empaca lo esencial, el resto se donará. No hay espacio en nuestro nuevo apartamento para antigüedades. Miré a mi hijo, buscando un destello del niño que crié, del hombre que Antonio y yo habíamos educado con valores, con respeto hacia los mayores. Pero solo encontré a un extraño que evitaba mis ojos. Rafael, supliqué, no puedes hacerme esto. Esta tierra, ya está hecho, mamá, me interrumpió con dureza. La vida sigue. Tienes que adaptarte. Esa tarde, sola en mi casita, comencé a empacar los pocos recuerdos que me quedaban. Con cada objeto que guardaba en la maleta gastada, una parte de mí se quebraba. Mis manos arrugadas acariciaron por última vez las paredes que me habían visto reír, llorar, amar, sufrir. Al anochecer, sentada en el pequeño porche, contemplé las estrellas, las mismas que habían iluminado mi vida con Antonio, las que habían presenciado el nacimiento de Rafael, las que ahora eran testigos silenciosos de mi desgracia. Una lágrima rodó por mi mejilla cuando comprendí que lo había perdido todo, mi hogar, mi dignidad, y lo que más dolía, a mi hijo. En ese momento de profunda desolación, escuché un suave golpe en mi puerta. Era don Tomás, el viejo cartero del pueblo, un amigo cercano de Antonio. Sus ojos cansados reflejaban comprensión y algo más, determinación. Doña Juana, susurró, mirando nerviosamente hacia la casa principal, no debería estar aquí, pero tenía que entregarle esto en persona. Me extendió un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. Antonio me dio instrucciones precisas. Si alguna vez veía que usted estaba en peligro de perder su hogar, debía entregarle esta carta. Mis manos temblaban al tomar el sobre. La letra era indudablemente de mi esposo. Para mi amada Juana, cuando más lo necesite, decía en el frente. ¿Cuánto tiempo has tenido esto?, pregunté asombrada. Casi 5 años, respondió don Tomás. Antonio me lo entregó 3 semanas antes de fallecer. Me hizo jurar que solo lo entregaría en circunstancias extremas. Dentro del sobre encontré una llave pequeña y una nota. Busca al licenciado Montalvo en Ciudad de México. Él tiene todo lo necesario para protegerte. Confía en él como confiarías en mí. Te amaré siempre, Antonio. Don Tomás me entregó también un pequeño fajo de billetes. El pueblo reunió esto para su viaje a la capital. El autobús sale mañana al amanecer. Yo mismo la llevaré a la estación. Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza iluminando mi oscuridad. Antonio, mi amado esposo,
había previsto de alguna manera este momento, incluso desde más allá de la muerte, seguía cuidándome. Pero Dios tiene sus propios planes para revelar la verdad a quienes tienen los ojos y el corazón abiertos. Si crees que nunca es tarde para levantarse después de caer, dale like y suscríbete para descubrir cómo encontré la fuerza cuando más la necesitaba. La mañana de nuestra partida amaneció gris, como si el cielo comprendiera mi dolor. Renata había organizado todo con militar precisión. El taxi que nos llevaría a la ciudad llegaría a las 9. La residencia para ancianos o centro de bienestar para adultos mayores, según el folleto brillante que me había entregado, nos esperaba para el registro a mediodía. Mientras esperaba sentada en el porche de la que ya no era mi casa, con una maleta desgastada conteniendo los restos de mi vida, vi a Ernesto, el cartero del pueblo, acercarse por el camino de tierra. «Buenos días, doña Juana», saludó quitándose el sombrero con respeto. «Tengo una carta para usted, de Ciudad de México». Tomé el sobre con curiosidad. No conocía a nadie en la capital que pudiera escribirme. El remitente era un bufete de abogados, García Montalvo y Asociados. Antes de que pudiera abrirla, Renata salió de la casa. «¿Qué es eso?», preguntó con sospecha al ver el sobre en mis manos. «Una carta para mí», respondí intentando guardarla en mi bolsillo. Renata extendió la mano. «Déjame verla. Con tu memoria últimamente, podría ser algo importante que olvides después». «Es mi correspondencia», protesté aferrándome al sobre. Mi nuera sonrió con fingida preocupación. «Rafael, cariño, tu madre está confundida otra vez. No quiere mostrarme una carta que podría ser importante». Rafael apareció en el porche, cansado y malhumorado. «Mamá, por favor no compliques más las cosas. Dale la carta a Renata». Con el corazón encogido, le entregué el sobre. Ella lo abrió sin ningún reparo, leyendo su contenido con expresión cada vez más tensa. «¿Qué dice?», preguntó Rafael al notar su cambio de actitud. Renata dobló la carta rápidamente. «Nada importante, solo publicidad». Pero yo había visto su rostro. No era publicidad, era algo que la había alarmado profundamente. «Si no es importante, devuélvemela», pedí extendiendo la mano. «La tiraré por ti», respondió guardándola en su bolsillo. «Tenemos prisa. El taxi llegará en cualquier momento». Mientras Rafael llevaba las maletas al camino, Renata recibió una llamada que contestó alejándose unos pasos. A pesar de su voz baja, pude escuchar fragmentos de la conversación. «No puede ser, ¿estás seguro? Un testamento secreto, cláusula sobre venta de la propiedad». Cuando terminó la llamada, su rostro estaba pálido. Me miró de una manera diferente, con una mezcla de rabia y temor que nunca había visto en ella. El taxi llegó puntual. Durante el trayecto a la ciudad, noté que Renata estaba inquieta, consultando constantemente su teléfono, intercambiando mensajes frenéticos con alguien. Al llegar a la ciudad, en lugar de dirigirnos a la residencia, Renata anunció un cambio de planes. «Iremos primero al apartamento», declaró. «Hay asuntos que debemos resolver antes». El apartamento era pequeño pero lujoso, en un edificio moderno del centro. Nada que ver con la calidez de nuestra casa de campo. Frío, impersonal, lleno de muebles caros pero sin alma. Mientras Rafael desempacaba, Renata me llevó a una pequeña habitación al fondo. «Te quedarás con nosotros unos días», dijo con falsa amabilidad, «hasta que aclaremos ciertos detalles». «¿Qué detalles?», pregunté sosteniendo su mirada. Por un momento, vi duda en sus ojos. Luego, recuperando su máscara, sonrió. «Nada que deba preocupar a una mujer de tu edad. Descansa, mañana será otro día». Esa noche, mientras fingía dormir, escuché a Renata y Rafael discutir acaloradamente en la habitación contigua. «¿Cómo pudiste no saberlo?», reclamaba ella. «Tu propio padre, y no te dijo nada sobre ese maldito testamento». «Nunca mencionó nada», se defendía Rafael. «Pensé que todo estaba a mi nombre». «Pues no lo está, al menos no completamente, y ahora estamos en problemas. La venta ya se concretó». «Exactamente. Vendimos una propiedad que no era totalmente tuya. ¿Sabes lo que eso significa legalmente?». Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba. Las palabras de Antonio en su carta cobraban sentido ahora. De alguna manera, mi esposo había previsto todo esto, y había tomado medidas para protegerme. A la mañana siguiente, temprano aproveché que Rafael y Renata seguían durmiendo para explorar el apartamento. En el estudio de Rafael encontré la carta que Renata había interceptado. La leí rápidamente, con manos temblorosas. «Estimada señora Mendoza, por la presente le informamos que según el testamento del señor Antonio Mendoza, depositado en nuestra firma hace 5 años, usted posee el 50% de la propiedad familiar,
y existe una cláusula específica que prohíbe la venta de dicha propiedad sin su consentimiento explícito y notariado. Hemos sido informados de una posible venta irregular y nos ponemos a su disposición para proteger sus derechos. Por favor, contáctenos urgentemente. Guardé la carta en mi bolsillo y regresé silenciosamente a mi habitación. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola en esta batalla. Antonio, incluso después de su muerte, seguía cuidando de mí. Mientras organizaba mis escasas pertenencias en la pequeña habitación asignada, encontré en mi bolso la llave que don Tomás me había entregado y la dirección del licenciado Montalvo. Tomé una decisión al día siguiente. Mientras Rafael y Renata estuvieran fuera, buscaría la forma de contactar a ese abogado. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Esa misma tarde, mientras Renata había salido de compras y Rafael trabajaba en su computadora en el estudio, sonó el timbre del apartamento. Rafael abrió la puerta y escuché una voz formal preguntar: «Residencia Mendoza. Busco a doña Juana Mendoza. Soy el licenciado Francisco Montalvo, representante legal del difunto Antonio Mendoza». Fue en ese momento cuando percibí, la máscara de Renata estaba comenzando a caer, y no solo ante mis ojos. Si crees que la verdad siempre encuentra su camino, dale like y suscríbete para descubrir qué secretos guardaba ese misterioso testamento. A la mañana siguiente, el ambiente en el apartamento estaba tenso. Rafael salió temprano sin despedirse, evitando mirarme a los ojos. Renata, nerviosa y malhumorada, hacía llamadas en voz baja desde la habitación principal. Me sentía prisionera en ese lugar extraño, rodeada de paredes blancas sin alma, lejos de mi tierra, de mis recuerdos. Observaba la ciudad desde la pequeña ventana de mi habitación, un mar de edificios grises, tan diferentes a los verdes campos que habían sido mi hogar durante toda mi vida. El timbre sonó poco antes del mediodía. Desde mi habitación, escuché a Renata abrir la puerta y su voz sorprendida: «Licenciado Montalvo, no esperábamos su visita». «Señora de Mendoza», respondió una voz grave y formal, «necesitamos aclarar asuntos urgentes sobre la propiedad que acaban de vender». Entreabré la puerta de mi habitación para escuchar mejor. Un hombre de mediana edad, con traje impecable y maletín de cuero, estaba de pie en la sala. «Cualquier asunto puede tratarlo con mi esposo cuando regrese», respondió Renata con nerviosismo. «Me temo que esto también le concierne a doña Juana Mendoza», insistió el abogado. «¿Está ella presente?». Antes de que Renata pudiera responder, salí de mi habitación. «Soy Juana Mendoza», dije con toda la dignidad que pude reunir. El licenciado Montalvo me miró con respeto. «Doña Juana, soy Francisco Montalvo, representante del despacho García, Montalvo y Asociados. Fui el abogado personal de su difunto esposo, don Antonio Mendoza». «¿De Antonio?», pregunté confundida. Mi esposo nunca había mencionado tener un abogado personal en la capital. «Así es, don Antonio me contactó 2 meses antes de su fallecimiento. Presentía que su salud se deterioraba, y quiso dejar todo en orden». Renata interrumpió, visiblemente alterada. «Lo que sea que tenga que decir, puede decirlo cuando mi esposo esté presente». «Señora», respondió el abogado con firmeza, «he intentado contactar con ustedes desde que supe de la venta de la propiedad. Mis cartas fueron ignoradas, mis llamadas, rechazadas. Me veo obligado a presentarme personalmente dado que la situación es grave». «¿Grave?», pregunté sintiendo un nudo en la garganta. El licenciado Montalvo abrió su maletín y sacó un documento sellado. «Este es el testamento de don Antonio Mendoza, redactado y firmado en mi presencia. En él, especifica claramente que la propiedad familiar no puede ser vendida sin el consentimiento explícito y por escrito de doña Juana. Además, establece que el 50% de las tierras son propiedad exclusiva de ella hasta el día de su fallecimiento». Renata palideció. «Eso no puede ser cierto. Rafael es el único heredero. Rafael heredó el 50% de la propiedad». «Eso es correcto», confirmó el abogado, «pero el otro 50% pertenece a doña Juana. Y hay una cláusula específica que prohíbe la venta total de la propiedad mientras ella viva, a menos que ella misma lo autorice mediante un documento notariado». Mi corazón dio un vuelco. Antonio, mi querido Antonio, había previsto todo. Me había protegido incluso después de su muerte. «Nunca firmé ninguna autorización», dije con voz firme. «Lo sé», respondió el abogado. «Por eso estoy aquí. La venta que acaban de realizar es ilegal. Los compradores ya han sido notificados». En ese momento, Rafael entró al apartamento. Su rostro se transformó al ver al abogado. «¿Quién es usted?», preguntó con hostilidad. El licenciado Montalvo se presentó y resumió la situación. Rafael miró a Renata con una expresión que nunca le había visto: desconfianza. «¿Tú sabías esto?», le preguntó.
por eso insististe tanto en que mamá firmara esos papeles. Por supuesto que no, se defendió ella, pero su voz temblorosa la delataba. Ese testamento debe ser falso. Tengo copias certificadas para todos, respondió el abogado sacando más documentos de su maletín. Además, don Antonio dejó algo más. Extrajo un sobresellado y me lo entregó. Esto es para usted, doña Juana. Su esposo me pidió que se lo entregara si alguna vez la propiedad corría peligro. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita por Antonio y un viejo pendrive. La carta explica todo, comentó el abogado, y ese pendrive contiene grabaciones que don Antonio consideró importantes conservar. Con las manos temblorosas, desdoblé la carta y reconocí inmediatamente la caligrafía de Antonio, esos trazos firmes y claros que tantas veces había leído en notas de amor dejadas bajo mi almohada. Mi amada Juana, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas. Siempre fuiste más confiada que yo, siempre viste lo mejor en las personas. Es una de las razones por las que te amo tanto. Pero en mis últimos días, comencé a notar cosas que me preocupaban. La carta continuaba explicando cómo Antonio había notado cambios sutiles en Rafael desde que conoció a Renata, cómo había investigado su pasado y descubierto un patrón. Renata había estado involucrada en situaciones similares con otras familias adineradas. No quería partir dejándote desprotegida, escribió Antonio. Por eso creé este testamento, asegurando que siempre tendrás un hogar. El licenciado Montalvo es un hombre honesto, fue amigo de mi padre. Confía en él como yo lo hago. La última parte de la carta me hizo llorar. Perdóname por no decírtelo en vida. No quería causarte preocupaciones. Recuerda que nuestro amor trasciende la muerte. Te esperaré en la eternidad, mi Juana. Rafael, que leía por encima de mi hombro, tenía lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses, vi en su mirada al hijo que había criado, no al hombre manipulado por Renata. Y entonces todo comenzó a tener sentido. Las piezas del rompecabezas encajaban por fin. Si crees que quienes nos aman nos protegen incluso después de partir, dale like y suscríbete para descubrir las revelaciones que cambiaron el rumbo de esta historia. Rafael conectó el pendrive a su computadora portátil. Los tres, mi hijo, Renata y yo, nos reunimos en la sala junto al abogado para ver su contenido. El ambiente estaba cargado de tensión mientras esperábamos que los archivos se abrieran. En la pantalla apareció el rostro de Antonio, mi esposo, grabado por él mismo unos meses antes de su partida. Verlo de nuevo, escuchar su voz, fue como recibir un abrazo desde el más allá. Si estás viendo esto, Juana mía, comenzó con su voz pausada y serena, significa que mis sospechas eran ciertas. Perdóname por no hablarte de esto antes, pero no quería preocuparte con lo que podían ser solo ideas de un viejo enfermo. Hizo una pausa, tomó aire y continuó. Hace unos meses, Rafael nos presentó a Renata. Desde el primer momento, algo en ella me inquietó. Mi instinto, ese mismo que me salvó tantas veces en la vida, me alertó. Comencé a investigar. La grabación cambió. Ahora mostraba a Renata hablando por teléfono en nuestro patio trasero, sin saber que estaba siendo filmada. Todo va según el plan, decía ella a su interlocutor desconocido. El viejo está enfermo, no durará mucho, el hijo es fácil de manipular. Una vez que nos casemos, convenceré a Rafael de vender toda la propiedad. Hay desarrolladores interesados en convertir estas tierras en un complejo turístico. Miré a Renata. Su rostro había perdido todo color. Rafael la observaba horrorizado, como si viera a una desconocida. La grabación continuó con más evidencias. Renata reuniéndose con agentes inmobiliarios meses antes de la muerte de Antonio, discutiendo precios, planos, oportunidades de limpiar el terreno de obstáculos. Refiriéndose a mí, Antonio reaparecía en la pantalla. Contraté al licenciado Montalvo para protegerte, Juana. Modifiqué mi testamento asegurando que la mitad de nuestras tierras sean tuyas por derecho. Sé que nuestro hijo está cegado ahora, pero confío en que algún día verá la verdad. Cuando la grabación terminó, el silencio invadió la habitación. Rafael se levantó lentamente, su rostro una máscara de dolor y vergüenza. Mamá, dijo con voz quebrada, yo no sabía, nunca imaginé. Es mentira, gritó Renata repentinamente. Ese video está manipulado. Tu padre estaba senil, imaginaba cosas. Mi padre jamás mintió en su vida, respondió Rafael con firmeza. Las escamas caían por fin de sus ojos. El licenciado Montalvo intervino. Hay más, Fred. Hemos descubierto que la señora Renata tiene antecedentes. Ha hecho esto antes, en Guadalajara y Monterrey. Se casa con hombres con propiedades valiosas, los manipula para venderlas y luego desaparece con el dinero. Es absurdo, balbuceó Renata.
pero su mirada delataba la verdad. Los compradores de su propiedad han sido informados de la situación legal, continuó el abogado. Han retirado su oferta y están considerando acciones legales por fraude. Rafael, mi hijo, mi niño que por fin volvía a mí, se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos envejecidas entre las suyas. Mamá, susurró con lágrimas en los ojos, ¿podrás perdonarme algún día? Fui un idiota, un mal hijo. Me dejé engañar, abandoné todo lo que me enseñaron tú y papá. Puse mi mano en su rostro, ese rostro que tanto se parecía al de su padre. Mi niño, una madre siempre perdona. Renata, viendo que su plan se desmoronaba, intentó una última jugada desesperada. Rafael, amor, no puedes creer estas mentiras. Tu padre nunca me aceptó, por eso hizo esto. Piensa en nuestro futuro, en todo lo que planeamos. Mi hijo se levantó y la enfrentó con una determinación que me recordó a Antonio en sus mejores días. Se acabó, Renata. Recoge tus cosas y vete. Nuestro matrimonio está terminado. No puedes hacerme esto, amenazó ella. Sin mí no eres nada. Te equivocas, respondió Rafael con renovada dignidad. Sin mi madre y la memoria de mi padre, no soy nada. Ellos son mi verdadera riqueza, no tú ni tu ambición. Mientras Renata salía furiosa hacia la habitación, Rafael se volvió hacia el abogado. ¿Es posible recuperar nuestra propiedad? Absolutamente, asintió el licenciado Montalvo. La venta nunca fue legal, sus tierras siguen siendo suyas. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar libremente. La justicia, esa que tantas veces parece esquiva, había llegado por fin. Antonio, mi amado esposo, había encontrado la forma de protegernos incluso después de su muerte. El licenciado Montalvo sacó más documentos de su maletín. Hay algo más que deben saber, dijo con expresión grave. Las investigaciones revelan que Renata no actuaba sola. Forma parte de una red organizada que se dedica a estafar a familias con propiedades valiosas en zonas rurales. Rafael palideció. Una red criminal, no exactamente criminal en el sentido tradicional, explicó el abogado. Operan en los límites de la legalidad, pero sus métodos son moralmente reprobables. Identifican propiedades con potencial de desarrollo turístico o comercial, estudian a las familias buscando vulnerabilidades y envían a sus agentes a hombres o mujeres atractivos para infiltrarse. ¿Quieres decir que nuestro matrimonio, todo fue planeado?, preguntó Rafael con voz quebrada. Me temo que sí, confirmó Montalvo. Encontramos comunicaciones donde se refieren a su familia como el objetivo Mendoza. Don Antonio comenzó a sospechar, cuando notó ciertas coincidencias demasiado perfectas en cómo Renata apareció en sus vidas. La revelación golpeó a mi hijo como una puñalada. No solo había sido engañado y manipulado, había sido seleccionado, estudiado y casado deliberadamente. Su dolor era palpable, y mi corazón de madre sufría por él. Pero lo que ocurrió cuando Renata salió de la habitación con sus maletas, nadie podría haberlo previsto. Si crees en el poder de la verdad para liberarnos, dale like y suscríbete para conocer el desenlace de esta historia de traición y redención. Renata emergió de la habitación con una pequeña maleta. Su rostro, antes hermoso en su maldad, ahora mostraba una mezcla de rabia y desesperación. Ya no quedaba nada de la mujer calculadora que había seducido a mi hijo. Parecía un animal acorralado. Esto no termina aquí, amenazó mirándome directamente. He invertido demasiado tiempo en este plan para rendirme. Rafael se interpuso entre nosotras, protector como nunca antes lo había sido desde que ella apareció en nuestras vidas. Es suficiente. Renata, has perdido. Vete ahora, antes de que decidamos presentar cargos por intento de fraude. Ella soltó una risa amarga. ¿Cargos? Contra tu esposa, la madre de tu hijo. El silencio cayó sobre la habitación como una losa pesada. Rafael palideció. ¿De qué estás hablando?, preguntó con voz temblorosa. Renata sonrió con malicia, saboreando su último golpe. Estoy embarazada, querido. No te lo había dicho. 2 meses ya, así que piénsalo bien antes de echarme. No solo estarás divorciándote de tu esposa, sino abandonando a tu hijo nonato. Vi cómo mi hijo se tambaleaba bajo el peso de esas palabras. El licenciado Montalvo, que había observado todo en silencio, intervino con calma profesional. Señora, le sugiero que no empeore su situación con más mentiras o chantajes emocionales. ¿Mentiras?, replicó Renata indignada. Puedo mostrarte las pruebas ahora mismo. La prueba de embarazo positiva está en mi bolso. Rafael, con el rostro descompuesto, se dejó caer en el sofá. Yo conocía bien a mi hijo, estaba atrapado en su propio sentido de responsabilidad, ese que Antonio y yo le habíamos inculcado. A pesar de todo, jamás abandonaría a un hijo suyo. En ese momento, sonó el timbre. El licenciado Montalvo abrió la puerta.
Una mujer joven, de aspecto profesional, entró con una carpeta en la mano. Licenciado Montalvo, aquí está la información que solicitó, dijo entregándole la carpeta. El abogado revisó los documentos y asintió con expresión grave. Gracias, licenciada Vargas. Llegó en el momento perfecto. Se volvió hacia nosotros con los papeles en la mano. Señora Renata, como parte de la investigación sobre sus antecedentes, obtuvimos también su historial médico. El rostro de Renata perdió todo color. Eso es ilegal. No pueden acceder a mi información privada. Cuando existe sospecha de fraude, un juez puede autorizar ciertas investigaciones, respondió el abogado con calma. Y lo que encontramos es bastante revelador. Miró directamente a Rafael. Señor Mendoza, según estos registros médicos, la señora Renata se sometió a una operación de ligadura de trompas hace 3 años. Es físicamente imposible que esté embarazada. Rafael miró a Renata con una mezcla de alivio y repulsión. ¿Hasta dónde pensabas llegar con tus mentiras? Renata, acorralada, mostró su verdadero rostro. Toda la elegancia y sofisticación desaparecieron, dejando solo a una mujer desesperada y furiosa. Ustedes no entienden nada, gritó. Vengo de nada, de la miseria. Todo lo que he hecho ha sido para sobrevivir, para tener la vida que merezco. Nadie merece una vida construida sobre el sufrimiento ajeno, respondí con calma. Mi esposo y yo también comenzamos con nada, pero construimos nuestro patrimonio con trabajo honesto, no engañando a otros. Renata me miró con odio, pero también con algo que nunca había visto en ella, una pizca de respeto renuente. Subestimé a la vieja campesina, murmuró. No volveré a cometer ese error. Recogió su maleta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Rafael. Te arrepentirás de esto. Podríamos haber tenido todo. Ya tengo todo lo que necesito, respondió mi hijo, poniéndose a mi lado y tomando mi mano. Mi familia, mi tierra y mi dignidad. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. La pesadilla había terminado. Mi hijo había vuelto a mí. Esa noche, Rafael y yo regresamos al pueblo. El camino de vuelta fue silencioso, pero no incómodo. Era el silencio de 2 personas que han atravesado una tormenta y ahora contemplan el daño, preparándose para reconstruir. Al llegar a nuestra propiedad, al ver nuevamente los campos donde Antonio y yo habíamos sido tan felices, donde habíamos criado a Rafael, sentí que por fin volvía a casa. Perdóname, mamá, dijo Rafael mientras caminábamos hacia la casa. Fui ciego, orgulloso e ingrato. Lo miré con todo el amor que una madre puede sentir. Te perdono, hijo mío, y sé que tu padre también lo haría. El licenciado Montalvo, que había viajado con nosotros, nos informó que los compradores habían retirado completamente su oferta al conocer las circunstancias. La propiedad vuelve a ser legalmente suya, nos aseguró, y he preparado documentos para protegerla de cualquier intento futuro de venta fraudulenta. Esa noche, mientras Rafael dormía en su antigua habitación, salí al porche a contemplar las estrellas. El cielo del campo, tan diferente al de la ciudad, brillaba con una intensidad casi dolorosa. Sentí la presencia de Antonio junto a mí, como si su espíritu por fin pudiera descansar sabiendo que su plan había funcionado, que su familia estaba a salvo. A la mañana siguiente, los vecinos comenzaron a llegar. Traían comida, plantas para mi jardín destrozado, herramientas para reparar lo que Renata había cambiado. Don Tomás, el viejo cartero, trajo consigo a varios hombres del pueblo. Venimos a ayudar a reconstruir, dijo simplemente. Esta tierra es parte de todos nosotros. Rafael, conmovido por este gesto comunitario, trabajó codo a codo con ellos, recuperando no solo la casa sino también su lugar en el pueblo, su identidad como hombre de campo, como hijo de Antonio Mendoza. 2 semanas después, cuando la casa volvía lentamente a ser la que era, recibimos la visita del licenciado Montalvo. Traía noticias. Renata había sido detenida en el aeropuerto, intentando salir del país con documentación falsa. Al parecer, explicó, ustedes no fueron su único objetivo. Había otras familias, otras propiedades. La justicia finalmente la alcanzó, y a pesar de todo el dolor, de la traición, de las lágrimas derramadas, elegí el perdón como mi camino hacia la paz. Si crees que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del mundo, dale like y suscríbete para conocer la lección final que esta historia nos deja. Han pasado 2 años desde aquellos días oscuros. Nuestra vida ha recuperado su ritmo, aunque nada vuelve a ser exactamente igual después de una tormenta como la que vivimos. Rafael y yo reconstruimos no solo nuestra casa, sino también nuestra relación, como un árbol que, tras ser azotado por vientos feroces, crece más fuerte y con raíces más profundas. Las mañanas vuelven a comenzar con el canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho. Mi hijo ha retomado las labores del campo con renovada pasión,
como si cada surco que ara, cada semilla que planta, fuera una forma de honrar la memoria de su padre y enmendar sus errores pasados. A veces, cuando lo observo trabajar bajo el sol, veo en él a Antonio, la misma determinación, la misma entrega a esta tierra, que ha sido nuestro sustento y nuestro hogar por generaciones. De Renata no supimos más. Según nos contó el licenciado Montalvo, intentó el mismo esquema con un hacendado de Jalisco, pero su reputación la precedía. Ahora, dicen que trabaja como vendedora en una tienda de lujo en Ciudad de México. La vida tiene formas extrañas de hacer justicia. La primavera pasada, Rafael conoció a Elena, una maestra rural que llegó al pueblo para trabajar en la escuela local. Es una mujer sencilla, honesta, con los pies en la tierra y el corazón abierto. Se enamoraron despacio, sin prisa, construyendo día a día una relación basada en el respeto mutuo y valores compartidos. Cuando Rafael me la presentó, vi en sus ojos un amor diferente al que sentía por Renata. No era el deslumbramiento ciego de quien se enamora de una ilusión, sino la tranquila certeza de quien ha encontrado un compañero de vida. Elena y yo nos llevamos bien desde el primer momento. Me trata con respeto pero sin artificios, me consulta sobre las recetas tradicionales, me pide consejos sobre el huerto que ha comenzado en el patio. No intenta reemplazarme ni apartarme de la vida de mi hijo. Hay espacio para ambas en su corazón. El mes pasado celebramos su boda, una ceremonia sencilla bajo el gran roble donde Antonio y yo también nos casamos hace tantos años. Al ver a mi hijo pronunciar sus votos, sentí que un círculo se cerraba. La vida, con su sabiduría infinita, nos había dado una segunda oportunidad. Esta tarde, sentada en el porche mientras el sol comienza su descenso, reflexiono sobre todo lo vivido. El dolor, las lágrimas, la traición, pero también la redención, el perdón, el amor recuperado. Hoy entiendo que ser madre significa amar sin condiciones, incluso cuando tu corazón está roto. Significa mantenerse firme en tus valores, aun cuando el mundo parece conspirar contra ti. Significa confiar en que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino hacia la luz. También comprendo que el tiempo es el mejor aliado de la justicia. La mentira puede sostenerse por un momento, como un castillo de naipes, pero eventualmente se desmorona bajo su propio peso. A las madres que me están escuchando, a las suegras que quizás estén atravesando situaciones similares, les digo, mantengan la dignidad, conserven la fe, no permitan que nadie las haga dudar de su valor, de su sabiduría, de su intuición. Y a los hijos, les recuerdo, las raíces son tan importantes como las alas. Pueden volar tan alto como deseen, pero no olviden nunca de dónde vienen, quiénes los criaron, qué valores los formaron. El verdadero legado que nos dejaron Antonio y esta dolorosa experiencia no son las tierras, ni la casa, ni las posesiones materiales. Es la certeza de que el amor familiar, cuando es auténtico, puede sobrevivir incluso a las más terribles traiciones. Como dijo mi esposo en aquella grabación que nos salvó, la verdad siempre sale a la luz, solo hay que tener paciencia para verla florecer. La vida sigue su curso inexorable. Elena espera un hijo para el próximo invierno. Pronto seré abuela, y esta casa volverá a escuchar risas infantiles, pequeños pies corriendo por sus pasillos. El círculo de la vida continúa, renovándose con cada generación. El licenciado Montalvo se ha convertido en un amigo cercano de la familia. Visita el pueblo regularmente, no ya como abogado sino como alguien que comparte nuestras celebraciones y nuestras penas. Fue él quien nos contó que la organización para la que trabajaba Renata finalmente había sido desmantelada, y que muchas familias como la nuestra habían recuperado sus propiedades. Rafael ha implementado cambios en nuestra forma de trabajar la tierra, combinando los métodos tradicionales que aprendió de su padre con técnicas modernas que aprende en cursos y libros. Nuestra producción ha mejorado, y ahora vendemos directamente a pequeños restaurantes de la ciudad que valoran los productos orgánicos y locales. Elena ha iniciado un proyecto educativo en la escuela, enseñando a los niños la importancia de la agricultura sostenible y el respeto por la tierra. A veces trae a sus alumnos a nuestra propiedad para mostrarles cómo funcionan los ciclos naturales, cómo cada ser vivo tiene su propósito y su lugar. En las noches, cuando el silencio envuelve los campos y las estrellas brillan en el cielo infinito, siento que Antonio nos observa, orgulloso de lo que hemos logrado, de cómo hemos sanado y crecido a través del dolor. ¿Has vivido alguna vez una traición que terminó revelando quiénes son realmente las personas a tu alrededor? ¿Has sentido cómo el tiempo termina dándote la razón cuando mantienes tus principios? Comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete a este canal para más historias de vida real que nos enseñan valiosas lecciones sobre el amor, la familia y la justicia. Recuerda, no existe oscuridad tan densa que no pueda ser disipada por la luz de la verdad.